Octava catequesis del ciclo que, con la bondad y gracia de Dios, estamos dando, y el tema es orgullosos de ser discípulos de Jesús. En esta octava catequesis vamos a hablar de San Pablo, la llamada de Dios a Pablo. Si Jesús se fijó en Pablo con lo podrido que tenía el corazón, con la violencia que había en todo su ser, no tengamos miedo de que nos llame a nosotros también. Dios tiene este sentido del humor, me perdonáis la expresión, coge el barro, digamos así, ya más despreciable, lo coge en sus manos y hace unas grandes maravillas. Yo digo que Jesús tiene un máster en joyería, sí, un máster en joyería, porque coge un barro despreciable que no sirve para nada y a base de tenerlo en su mano y acariciarlo, te saca una joya perfecta. Ya quisieran todas las emperatrices del mundo tener en su corona una joya hecha directamente por Jesús, el que tiene el máster en joyería. Porque el discípulo, cada discípulo y discípula de Jesús, es una joya hecha por Jesús para el bien del mundo, para ser luz del mundo, para decir al mundo que Dios es amor. Porque si Dios te amó a ti y te escogió a ser discípulo, todos somos amados, o a mí, o a Pablo, o a cualquiera. Vamos a ver la llamada de Pablo, que la conocemos prácticamente todos, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 en adelante. Dice Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, o sea, de Jesús, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados, encadenados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí hacemos un alto. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se quedó mudo. Podía haber dicho, Señor, yo no te persigo a ti. Yo persigo a los hombres y mujeres que les ha dado la vena en el cerebro de que ha venido el Mesías, que ha resucitado y que todo eso y la iglesia y la iglesia y la iglesia. No, Pablo, le diría Jesús. Cuando leas el Evangelio verás que lo que haces a un discípulo de Jesús, bueno o malo, me lo haces a mí. Pero Pablo no dijo nada. Y alguien dirá, hombre, así cualquiera se convierte, estás tan tranquilo y de pronto un rayo de luz, que cae sobre ti y te conviertes. A ver, no seas cabeza de melón, ¿vale? Tenemos el rayo de luz eterna que es el Evangelio. ¿Qué has hecho con él? Entonces no te quejes, ni tú ni yo. ¿Qué dice Juan en la primera carta? La palabra es la luz verdadera. La luz verdadera. Y Jesús que dice, yo soy la luz del mundo. Mi evangelio es la luz del mundo. Por lo tanto, cósete la boca de protestas y mira el evangelio buscando en él la luz de Dios, porque está. La luz de Dios está en cada página del evangelio. Sí, la luz de Dios. Y no un día como en Pablo. Un día y otro y otro y otro,
Y Pablo la recibió aquel día y los demás días cuando empezó a guardar el Evangelio no en la mente, sino en el corazón. Y la palabra de los profetas, que se la sabía de memoria, pero solamente en la mente, empezó a guardarla en el corazón. A guardar, a guardar. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? ¿Se habéis dado cuenta alguna vez cómo termina el Evangelio de Mateo? No nos estamos saliendo del tema. Cuando dice Jesús, id y anunciad el Evangelio, etcétera, ¿no? Dice, y termina. No, y dice, Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que os he mandado, a guardar la palabra, a guardar el Evangelio. El mandamiento supremo de Dios, su santo evangelio. Un mandamiento que es gracia, no es imposición. Y es gracia en la medida que lo recibes con los brazos abiertos, aunque no lo entiendas, ya lo entenderás, lo irás entendiendo poco a poco. Enseñándoles a guardar. Y en ese sentido de guardar es cuando verdaderamente ya recibimos de forma oficial el título de hijos de María de Nazaret. ¿Por qué? Porque María era la que guardaba. Y tú eres el que guarda la palabra. Y en ese sentido alcanzas la plenitud como hijo de María. Como hijo de María. ¿De acuerdo? Vale. No me meto en ese tema ahora, que podría meterme, pero vamos a respetar lo que Dios me ha inspirado. Hoy vamos a hablar de Pablo, ¿no? Recibió esta luz de Dios. Bueno, total que hemos quedado en eso, ¿no? ¿Por qué me persigues?, le dijo Jesús a Pablo. Pablo fue entendiendo poco a poco. Y la conversión de Pablo ya empieza desde el primer minuto. Sí, es bellísimo. Desde el primer minuto, desde que recibió la luz de Dios y estaba en el suelo, Pablo empezó a entender y empezó a caminar. Y empezó a caminar ¿cómo? Obedeciendo. Y no era nada fácil para Pablo obedecer lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? Vete a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ya sabéis que era al encuentro de Ananías. ¿Y dónde está la obediencia de Pablo? Ay, Dios mío. Pablo iba con poderes del sumo sacerdote para detener a Ananías y detener a la primera comunidad cristiana de Damasco. Y resulta que hay un cambio de papeles. Pablo se pone al servicio de Ananías. Se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo empieza a obedecer. Si se hubiera dejado llevar por la soberbia, Pablo hubiera dicho, hombre, ya lo que faltaba, pónmelo más fácil. Que iba a detenerlos, que yo iba como jefe de todos ellos. Iba a llevarlos esposados a Jerusalén y de ahí a la cárcel. Hombre, no me humilles tanto, Señor, no me humilles tanto. En fin, dámelo de otra forma. Hoy me voy a Jerusalén, hago un retiro de una semana entera y después ya me pides lo que quieras. Sí. Así hacemos nosotros cuando la voluntad de Dios no la queremos hacer. Y terminamos no haciéndola. Si empezamos a hablar así, terminamos no haciéndola. Pablo se humilló. Se dejó llevar. Y se dejó instruir. Primer problema resuelto, el de Pablo. De una soberbia infinita a una humildad sin precedentes. Se pone al servicio o con el oído abierto frente a aquellos a los que iba a detener y llevar esposados a Jerusalén. Esta humildad nos abre el camino para entender la palabra. Esta humildad nos pone en camino, nos abre el alma, nos abre el corazón para entender la palabra, para que Dios nos la vaya partiendo poco a poco.
Y Pablo obedeció. Y se humilló desde el primer minuto, porque los que le acompañaban no entendían que Pablo se rebajase tanto. No lo entendían. Y Pablo les dijo, callaos, estoy obedeciendo a Dios, dejadme. Estoy obedeciendo a Dios, dejadme. Bueno, el primer problema resuelto era el de la humildad de Pablo y resuelto. Se puso en camino hacia casa de Ananías. ¿Cuál es el segundo problema? Me vais a permitir que me ría. ¿Sabes cuál es el segundo problema? El segundo problema es Ananías. Sí. ¿Y eso por qué? Porque cuando el Señor le dice a Ananías, esto es continuación de lo que estamos leyendo del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Le dice a Ananías, el Señor le dijo en una visión, Ananías se respondió, aquí me tienes, Señor, qué bonito, ¿no? Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y el Señor dice, levántate y vete a la calle recta, pregunta en casa de Judas, por uno de Tarso, llamado Saulo, está en oración. Y ha visto en la oración, que un hombre llamado Ananías entraba y le ponía las manos para devolverle la vista. Y la respuesta de Ananías, preparaos para reíros. Es que somos todos iguales, hombre. Es que somos todos iguales. ¿Qué le dijo Ananías? ¡Ay, Señor, si yo te contara quién es ese hombre! O sea, como que el Señor no sabía nada. ¡Ay, Señor, si yo te contara quién es Pablo! ¿Cómo se nota que no te has enterado todavía, eh? ¿A que no te has enterado todavía quién es Pablo? ¡Ay, nos persigue a todos, nos lleva, nos azota, nos encadena! ¡Ay, ay, Señor! No te das cuenta, ¿verdad que no? Eso fue lo que le dijo. ¿Os leo? Os leo. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a los santos en Jerusalén. Como en la iglesia primitiva se llamaba santos a los cristianos, porque vivían en Jesucristo. No hacían milagros, no hacía falta que los hicieran. Vivían en Jesucristo y por eso ya eran santos. Bueno, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes, ya lo sabía, están muertos de miedo, ¿no? Ay, si yo te contara, como que Jesús no lo sabía. Y Jesús, que tiene paciencia con Ananías, hay otro por ahí, no me acuerdo ahora el nombre, con el cual Jesús tuvo una paciencia enorme. Y ahora va y predica y predica. Ah, ya lo conozco, sí, el padre Antonio Pavía. Qué paciencia con Antonio Pavía. ¡Oh! Y qué paciencia con los que escucháis. ¡Oh! La paciencia de Dios nos hace santos. ¡Ay, Dios mío! Eso es la primera vez que lo digo en todos mis años de sacerdocio. Y Dios ha permitido que lo oigáis vosotros y también yo. La paciencia de Dios nos hace santos. ¡Qué bonito!, ¿no? Escribidlo, no lo perdáis. Que nos va a acompañar la vida entera. Sea larga o corta, no importa, nos va a acompañar. Bueno, así que Jesús sí sabía perfectamente quién era Pablo. Bueno, la obediencia de Pablo y nuestra obediencia, a pesar de que protestemos igual que Ananías, al final Jesús nos va convenciendo poco a poco, ¿no? Nos va convenciendo. Y Pablo, en cierto modo, se parece a Abraham. Hombre, todos los hombres y mujeres que vivimos la fe nos parecemos un poco a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Esther, a Judith, a Pedro, a Pablo, a Juan. Todos nos parecemos un poco porque estamos unidos, todos unidos, por este hilo divino conductor que se llama el discipulado. Todos. Y por eso nos parecemos todos un poco, cada uno en su faceta, ¿no? ¿Y qué se parece Pablo a Abraham? Abraham, dice San Pablo en la carta a los romanos, esperó contra toda esperanza. No voy a hablar de Abraham, porque ya conocéis la historia,
Y no quiero desviar la catequesis. Nos quedamos en lo que dice Pablo, de él, en la carta a los romanos, esperó contra toda esperanza, ¿no? Y creyó. Esperando contra toda esperanza, creyó. Y fue hecho padre de naciones como se lo había prometido. Sí, es la carta a los romanos 4:18. Vamos a dar la vuelta a la tortilla, ¿vale? En realidad, el que esperó contra toda esperanza fue Jesús. Esperó en Pablo, confió en Pablo contra toda esperanza. Jesús confió en Pablo contra toda esperanza. Nadie hubiera dado ni un centavo por la conversión del Pablo, por el cambio de Pablo. Jesucristo tampoco dio un centavo. Dio su vida por la conversión de Pablo. Dio su vida por la conversión del padre Antonio Pavía. Dio su vida por vuestra conversión, los que lo estáis oyendo. ¿Cuántas luces necesita hoy el mundo? ¿Cuánta oscuridad que hay? ¿Cuánta oscuridad en todo, en todo, en todo, en todo? ¿Dónde están las luces de Dios? ¿Dónde están? Dejad de protestar. Seamos luz y cerremos la boca y dejemos a Dios actuar. Y dejemos a Dios actuar. Contra toda esperanza, Jesús hizo un hombre nuevo en Pablo. Si lo hizo en Pablo, ¿no lo va a hacer en ti? Y en mí, claro que lo hace. Pablo está puesto ahí como icono del poder de Dios, del poder convertidor de Dios, del poder convertidor que tiene la palabra de Dios. Y Pablo fue donde Ananías contra toda esperanza. Podía pensar en el camino, y voy a echar a perder mi vida. Claro que lo pensó. Y si todo fue una alucinación que me pegó el sol de frente, aparte de los tragos que me he pegado en el viaje de whisky, a lo mejor ha sido eso, ¿no? El trago del whisky y el sol que me ha dado en la cara, sí, en la cara. Pablo, ¿por qué me persigues? Eso ya no fue una alucinación. Lo entendió en un segundo, un instante eterno, comprendió Pablo, que estaba totalmente equivocado. De ahí su respuesta: ¿qué quieres que haga, Señor? Mirad, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos conociendo a Dios y nos abre un camino de conversión serio, es decir lo mismo que Pablo. ¿Qué quieres que haga? Nosotros que queremos llevar el hilo de nuestra conversión, es decir, coger la sartén por el mango, dice, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo demás allá. ¿Le vas a preguntar a Dios primero? Pregúntale a Él lo que tiene proyectado para ti. Y adelante, y adelante. Aunque no tenga ni pies ni cabeza. No tenía ni pies ni cabeza que Pablo fuera al encuentro de un hombre a quien iba a llevar a la cárcel. A ver cómo se come eso. Y Pablo tuvo horas para discernir eso. Las horas que le faltaban por llegar a Damasco y preguntar dónde vivía tal señor. La conversión. Cuando se la dejamos hacer a Dios, qué bella es la conversión, qué libre es la conversión, qué alas te da la conversión. Tienes los mismos problemas que ayer, pero tus pies ya no están en el suelo. Tus pies es como que si estuvieran en las manos de Dios. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Si le preguntáramos a Pablo lo que era cuando salió de Damasco, hombre de confianza de los sumos sacerdotes, orgulloso de ser hombre de confianza de los sumos sacerdotes, orgulloso de lo que había conseguido, orgullosísimo. Y le preguntáramos 3 años después, cuando ya se metió de lleno en la evangelización, le preguntamos a Pablo, ¿y ahora de qué estás orgulloso? Ya que te falló lo del sumo sacerdote. Pablo se pondría rojo como un tomate, pero diría,
Estoy orgulloso de ser discípulo de Jesús. Y más orgulloso todavía que siendo discípulo de Jesús me ha abierto una puerta para evangelizar y la he cruzado. Y no hay día en que no dé gracias a Dios, porque el Evangelio me supera, la palabra de Dios me supera, lo que anuncio me supera. Y yo veo que la gracia de Dios sale por mi boca. Y esto es más que para estar orgulloso, porque esto no existe en este mundo, existe solamente en el corazón de Dios. Esto vale para ti y para mí. Por eso estamos orgullosos de ser discípulo de Jesús, porque hacemos lo que nadie hace. Porque cuando anuncias el Evangelio, cuando eres luz de Jesús ante los demás, aunque sea a 4 personas, porque tu radio de acción, por las razones que sea, no va a más, estás trabajando en las manos de Jesús. Estás viviendo en las manos de Jesús. Estás anunciando palabras de vida eterna, que no están escritas en todos los libros de este mundo, porque nacen del corazón de Dios. ¿Cómo no vas a estar orgulloso, orgullosa de ser discípula de Jesús, si lo que tienes es infinitamente superior a todas las riquezas, prebendas, honores, cargos y títulos de este mundo? Porque todo aquello pasa, mas lo que tú tienes permanece para siempre. Es tu herencia. Es tu herencia. Tu herencia. Está escrito en el libro de la vida. Por eso, como os he dicho muchas veces, los discípulos de Jesús, que nos tomamos en serio el discipulado y vamos haciendo esto, no pasamos por el purgatorio. A veces, el desprecio que alguien nos puede tener por ser discípulo de Jesús, ya vale por 80.000 años de purgatorio, así que tranquilo, ¿vale? Que nadie os engañe. El discipulado nos lleva directos al cielo. El falso discipulado es otra cosa, que también lo hay. Pero os digo una buena cosa, los que escucháis estas catequesis, y tantas catequesis que me consta, si os tomáis la molestia de escucharlas, es porque deseáis en todo vuestro corazón seguir creciendo como discípulos y discípulas de Jesús. Y esto Jesús lo tiene en cuenta al valorar tu discipulado. Sí, salta de alegría, salta de alegría. Esto Jesús lo tiene en cuenta al valorar tu discipulado. Orgulloso, claro que sí, orgullosa, sí, de ser discípulo de Jesús. De ser discípulo de Jesús, orgullosos y orgullosas, por supuesto que sí. Contra toda esperanza, Jesús confió en Pablo. Contra toda esperanza, Jesús confió en mí. Contra toda esperanza, Jesús confió en ti. Contra toda esperanza, le dijo a Pablo y a ti y a mí, vosotros sois la luz del mundo. Contra toda esperanza, repito, contra toda esperanza. Contra toda esperanza llamó a los apóstoles. Contra toda esperanza llamó a los apóstoles. No había por dónde coger cada uno. El que no era tonto era idiota. El que no era idiota era soberbio. Eran tontos idiotas por soberbios que eran, ¿vale? Cuando Dios les arrancó la soberbia, empezaron a ser listos según Dios. Pero eran lo que eran, de ahí sus peleas continuas. A ver quién era el más guapo, el que mejor se peinaba, el que llevaba el último traje Armani, sí, el más elegante, el más inteligente. Y Jesús aguantando, diciendo por las noches cuando rezaba al Padre, Padre, ¿y toca aguantar hasta el día de la muerte? ¿Toca aguantar lo estúpidos que son? Y el Padre dice, también los aguanto yo. ¿Qué te crees? Cuando mueras con ellos,
por ellos serán otros. Cuando tú y yo sepamos que ha muerto por ti y por mí, ahí es cuando ya somos otros. Y ya lo somos. No, no os castiguéis, ya lo somos. Repito, ya lo somos. Vamos a ver un punto muy importante. Tiene que ver con Pablo, ¿no? A Pablo, muy probablemente, el demonio le atacaría con mucha frecuencia. ¿En qué le iba a atacar San Pablo? En lo que había sido en su vida anterior. Soberbio, violento, participó, aunque fuera pasivamente, pero participó en el martirio de Esteban. Participó, en el martirio de Esteban. ¿Cuántas veces le diría el demonio? Le sacaría las cartas ocultas del demonio. ¿Será desgraciado el demonio? ¿Será desgraciado? ¿Será desgraciado? Ya sabe que el Señor nos ha llamado, sabe que hemos dicho que sí, sabe que estamos dando pasos, que hemos hecho muchas cosas ya por amor a Él, en muchas cosas, por lo menos en muchos de los que conozco, tanto aquí en Madrid como en Ecuador. Pasos que han dado por amor al Evangelio. Y viene el demonio y nos dice lo mismo que a Pablo. Nos enseña cartas ocultas. Ya, pero antes de ser discípulo del Señor, hiciste eso, hiciste aquello, abortaste, o esto, o aquello, o lo demás allá. Cartas ocultas. Y Pablo dice, Pablo es un hombre que sabe combatir, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que el demonio no le tentaba a Pablo en eso? Claro que le tentaba, por supuesto que sí. Vaya desastre de vida, ¿no? Ese Pablo antes de su conversión era más que insoportable. Más que insoportable. ¿Eh? En la primera carta a los Corintios dice, en capítulo 15, el versículo 9 y 10, 9. Yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Vale, señor demonio, ¿vale? ¿Usted quiere escuchar eso? Pues se lo acabo de decir, soy el último de todos. De acuerdo, ya, léame su carta. ¿He perseguido a la iglesia de Dios? De acuerdo, vale, he perseguido a la iglesia de Dios. Pero ahora me vas a escuchar tú a mí, dice Pablo. ¿Y qué tiene que escuchar el demonio? Lo que viene a continuación. Y eso vale para ti. Cuando el demonio te enseñe esas cartas, vale para ti y para mí. Y Pablo continúa, el versículo siguiente. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que, señor demonio, te callas, ¿vale? ¿Qué sabes tú de la gracia de Dios? ¿Qué sabes tú de la gracia de Dios? Cállate, que no sabes nada. Yo sí, yo sé más que tú. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Y aquí como hay siempre gente que se pega demasiado, como que no se perdona lo que ha hecho, dice, bueno, yo no puedo decir lo mismo, que la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. No estarías escuchando esta catequesis. Con el calor que hace el mes de julio o agosto, te irías a la piscina o a la playa. Pues no, ahí estás escuchando la catequesis. O tomando un refresco, una horchata o lo que sea. No, estás ahí escuchando la catequesis. Lo primero es lo primero. Y estás bebiendo la gracia de Dios. Porque la predicación es beber la gracia de Dios. No es para aprender, para eso están los libros. La predicación es para convertirse, es para beber la gracia de Dios. Y Pablo rebatía al demonio cuando le enseñaba las cartas ocultas y decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Y si antes había dicho que era el último de los apóstoles, ahora puede decir
Vaya flor que se pega aquí San Pablo. Se nota que todavía la humildad no había cuajado en él del todo. Porque termina diciendo, antes bien, he trabajado más que todos ellos. Y luego arregla la metedura de pata diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Qué os parece Pablo? Es para enamorarse de él, ¿no? ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Es todo fuego. Un hombre primario, dice lo que piensa, suelte, después da marcha atrás. Sí, pero la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo enamoró Pablo el corazón de Jesús? ¿Cómo lo enamoró? ¿Cómo diría Jesús? Dios mío, Padre, Padre mío, Padre, mira Pablo, ¿qué ha pasado? Y el Padre diría, jope, mi gracia es fuerte, ¿eh? Mira lo que hemos hecho con Pablo. Era más bruto que un arao. Y ahora es capaz de decir que sin la gracia de Dios no puede dar un paso. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué significa esto para ti? Te lo digo por la gracia de Dios. Puedes estar orgulloso, puedes estar orgullosa de ser discípulo de Jesús. Y ahí el demonio no tiene nada que rascar, es una línea roja. Cuando hablamos de que hacemos las cosas por la gracia de Dios, hay una línea roja ante la cual el demonio se quema y no la puede pasar. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy y doy esta catequesis. Por la gracia de Dios, sois lo que sois y escucháis esta catequesis con amor a vuestro corazón, por amor a vuestra alma, con amor a vuestro discipulado, por supuesto, por amor a Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Qué belleza infinita la de la palabra, qué belleza infinita la del Evangelio, qué belleza infinita. Partimos la palabra y va saliendo todo esto. Y el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro interior, nos irá enseñando a partir la palabra. ¿Cómo? Pues mira, fijaos bien en las catequesis, porque es así como estoy haciendo yo por obra y gracia del Espíritu Santo. He cogido la conversión de Pablo y he ido de una palabra a otra. Y esto no lo he leído en ningún libro. Me ha ido llevando mi Maestro anterior, a mí y a ti. Sí, poco a poco y cada vez más, poco a poco y cada vez más, poco a poco y cada vez más. Y vemos a este Pablo maravilloso. A este Pablo que si queréis vamos a enseñar otra respuesta que le da a Satanás cuando le enseña sus cartas de la vida pasada, que no existen, porque lo que se perdona no existe. Lo que Dios perdona en el sacramento de la confesión no existe. No existe. No está en la contabilidad de Dios. No existe. Pero como el demonio es terco y quiere hacer perder el equilibrio espiritual a Pablo, le podría insistir en su vida interior. Y Pablo, pues también le respondería con lo que sabemos que escribió a los Gálatas, ¿no? En que dice de Jesús 2:20, me amó y se entregó por mí. Calla tu sucia boca, le diría Pablo a Satanás. Calla tu sucia boca. Cállala. Jesús, aquel al que tú aquel que por tu culpa induciste al pueblo de Israel a llevarlo a la cruz, te salió muy mal la jugada. Porque sí, es cierto que murió, pero murió por mí. Y por eso no tienes nada que rascar. Me amó y murió por mí. Metiste la pata hasta la oreja. Como siempre. Pablo, qué puertas nos abre este hombre, ¿no? Mi amor se entregó por mí y el demonio no tiene nada que rascar.
Y la buena noticia es que las mismas razones que tuvo Pablo para decir de Jesús, me amó y se entregó por mí, las mismas, exactamente las mismas razones, las tienes tú y las tengo yo. Me amó y se entregó por mí. Así es. Orgullosos, orgullosos, orgullosísimos, orgullosísimos de ser discípulo de Jesús, contra toda esperanza. Jesús confió en Pablo. Inconcebible, imposible. Es que Dios es el Dios de los inconcebibles y el Dios de los imposibles. Pero ¿queréis que abrimos más el abanico? Contra toda esperanza, Jesús celebró la Eucaristía a los apóstoles. Contra toda esperanza, sí. Porque como algunos de vosotros ya sabéis, incluso en la Eucaristía, se dice pronto, incluso en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, como nos dice San Lucas, como nos dice San Lucas el Evangelio, fue celebrar la Eucaristía, Lucas 22, ya lo buscaréis, y en el versículo 24, apenas comido el cuerpo del Señor y bebida la sangre del Señor, dice Lucas que entre ellos hubo un altercado sobre quien parecía ser el mayor, después de la Eucaristía. ¿De acuerdo? Después de la Eucaristía. ¿Os pongo un ejemplo? Sí, hombre, sí. Imagínate que tú eres del grupo parroquial XXX, por no nombrar ninguno, ¿vale? XXX. Y tienes una Eucaristía muy especial con el obispo que viene a visitaros a hacer la Eucaristía. Y unos cantos preciosos, emociones, lloros. Y después de comulgar, a puñetazo limpio, a ver quién era el más listo delante del obispo. El más guapo. ¿Qué crees? ¿Que es una exageración? No. Porque lo que pasó en la última cena fue infinitamente mayor. Se pelearon no delante del obispo, delante del Hijo de Dios, que anunciaba la Eucaristía que su cuerpo iba a ser entregado y su sangre derramada. Pues sí, Jesús hizo de ellos unos santos, santísimos columnas de la iglesia, que nadie te vuelva ya nunca jamás el maldito de Satanás a recordar tus pecados. Porque los que se pelearon delante de él, Jesús les llamó, quitando Judas, que ya sabéis la historia, a ser las columnas de la evangelización. Las columnas del Evangelio, que después fue transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nosotros. ¿Y por qué insisto en esto? Porque hay mucha gente que no se perdona, que se ha confesado y bien confesados, pero el demonio va por ahí. Pues acordaos de esto, que contra toda esperanza Jesús confió en ellos. Y contra toda esperanza, terminada la última cena, fue al huerto de los olivos. Y en la oración del huerto de los olivos vamos a ver una cosa que nos da mucha ternura. Os va a dar mucha ternura por si a lo mejor no habéis reparado en ello. Jesús va al huerto de los olivos con Pedro, con Santiago y con Juan. Habían participado los tres de la pelea, por tanto no eran los tres mejores. Los llevó como testigos de su último combate y de nada sirvió. Les importó un pito el combate último de Jesús. Se durmieron.
Les importó un pito, un rábano, una lechuga, un pimiento el sufrimiento de Jesús, el último combate de Jesús. Nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, nos quedamos sin palabras. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Pasó por alto una vez más, otra vez más, esta humillación de que le dejaron solo en el último combate. Y a cambio, tenemos algo que es infinitamente bello. ¿Cómo llama Jesús al Padre? ¿Os lo leo? Dice, y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero, Padre mío, ¿nunca habéis reparado cómo le saldría esto a Jesús después de ver lo que vio en la última cena? Contra toda esperanza. Es que no había más esperanza, es que no la había. Es que no podía haber esperanza de hacer de aquellas personas unos hombres mínimamente sensatos. Es que no había ninguna esperanza humana de hacer de aquellos apóstoles unos hombres mínimamente compasivos o sensatos. Les importó 3 pepinos, no les importó nada. ¿Y dónde estuvo la fuerza de Jesús? Padre mío. Esto vale por ti, cuando no puedas más. Dirás, Padre mío. Y si estás en la iglesia dirás, Padre mío. Y si estás delante del Santísimo dirás, Padre mío. Y si estás en tu casa dirás, Padre mío. ¿Cómo te va a salir? ¿Cómo te va a salir del alma esa oración? Padre mío, Padre mío, Padre mío. Todo el Padre nuestro está ahí reducido. Padre mío. Padre mío, voy a la pasión. Padre mío, estoy sufriendo. Padre mío, me están insultando. Padre mío, lo puedes hacer tú de esta oración. Padre mío. Padre mío. Me quedaría el resto de la catequesis diciendo esto. Padre mío. Nos abrió la puerta a la más completa de todas las oraciones. Padre mío. Y no hace falta decir nada más. Padre mío, y cierra los ojos. Padre mío, y puedes pensar en la herida que tienes en el alma por lo que te han dicho o te han hecho o por lo que estás pasando. Y no necesitas decir muchas palabras. Y cierra los ojos. Padre mío. Y aparece el bálsamo dentro de ti. Lucas nos dice que el Padre le envió un ángel para confortar su alma, porque su alma estaba tan atravesada como el alma de su madre María. Una espada te atravesará el alma. A Jesús primero le atravesaron el alma con toda clase de humillaciones y desprecios, y después le atravesaron el cuerpo. Y entre espacios entre el atravesar el alma y el cuerpo, Padre mío. Eso es lo que te va a mantener a ti siempre. Te va a mantener siempre. Te va a dar la paz que nunca conociste, Padre mío. La paz que nunca tuviste, Padre mío. La alegría que nunca tuviste, Padre mío. La esperanza que nunca tuviste, Padre mío. Padre mío, soy discípulo de tu Hijo, Padre mío, Padre mío. Puedo decirte, Padre mío, porque soy discípulo de tu Hijo y estoy orgullosa de ser tu discípulo, Padre mío. Y ahora decidme, vosotros y vosotras que me estáis escuchando, yo sé que ya lo hacéis, pero os lo digo una vez más, ¿no vale la pena llamar una puerta tras otra para que escuchen esta catequesis? No molestes a nadie, no estoy diciendo eso, pero me entendéis. Tal persona de la parroquia, de tal grupo, que nunca lo has hecho porque te llevas mal con él. ¡Hazlo! ¡Hazlo!
porque no tiene precio que un hombre, que una mujer aprenda a decir en momentos de tinieblas, Padre mío, en momentos de persecución, Padre mío, en momentos de humillación por causa del Evangelio, Padre mío, en momentos de desprecio por causa del Evangelio, Padre mío, Padre mío. La oración más bella y eterna que existe, la que dijo Jesús en el huerto de los olivos. Y a partir de ahí ya el resto. Si es posible que pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque eres mi Padre. Y lo tienes todo atado y bien atado. Y al final voy a vencer sobre la muerte, sobre todo desprecio y sobre toda humillación. Voy a vencer. Padre mío. Las bellezas infinitas que encierra el Evangelio. Y hay gente que no lo conoce. Hay gente que sabe 10 novenas y las sabe casi de memoria y no se las pierde. Pero esto ni siquiera lo sabía. Y ahí está, Padre mío. Y la belleza de la elección de Pablo. Y la elección de cada apóstol. Y Jesús sobreponiéndose a nuestra debilidad. Aquí estoy, Padre mío. Y es como si me hubiera encasquillado. Es que no salgo. El Padre mío. ¿Cómo va a cambiar nuestra oración de ahora en adelante, ¿no? Cuando empecemos diciendo, Padre mío. Y rezas un salmo de laudes y casi puedes hasta cambiar la antífona si es que estás rezando solo o sola. Y dices, Padre mío. Y empiezas el salmo. Y el gloria, gloria a ti, Padre mío. Lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mientras reces en privado puedes rezar así, tranquilamente. Y en tu casa, ¿quién te lo impide? Padre mío, cambia tu vida. Tu vida cambia. Tu sensación, tus miedos cambian todos cuando aprendes a decir Padre mío. Jesús, como dice Mateo, en el huerto de los olivos empezó a sentir terror y angustia. Dice, tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Tristeza y angustia. Y dijo a los 3, quedaos aquí, velad conmigo, se durmieron. No valían para nada, no valían para nada, no valían para nada. Y Jesús se adelantó y empezó el combate él solo. Padre mío. ¿Y sabes una cosa? Frente a todo el dolor, frente a toda la tristeza, frente a toda la angustia, frente a todo el desamparo, cuando dijo, Padre mío, ya había vencido al terror, a la angustia, a la soledad, al mañana, ya había vencido al decir, Padre mío. Qué bella es esta catequesis. Tendría que darla de rodillas. Me está impactando el corazón. Oír a Jesús diciendo, Padre mío, para que tú aprendas a decir, Padre mío. Para que yo aprenda a decir, Padre mío. Para que aprendamos una y otra vez. Para que aprendamos. Contra toda esperanza, Jesús fue al huerto de los olivos. Contra toda esperanza de aquellos que se quedaron, Judas ya no estaba, pero no había por dónde cogerles. Uno más egoísta que otro. Y dijo, Padre mío, me apoyo en ti, no en ellos. En ti me tengo que apoyar, no en ellos. En ti me tengo que apoyar, Padre mío, en ti me apoyo. La fe es esto. El amor a Jesús es esto. Entra en esta situación de Jesús y tu corazón se va a romper de amor. Se va a quemar la blusa. La camisa que llevas puesta se va a quemar. Cuando imites a Jesús diciendo, Padre mío. Cuando veas que Jesús dijo, Padre mío, por ti,
para que tú puedas decir Padre mío. La oración perfecta, repito, la oración perfecta. Todo el Padre Nuestro se resume ahí, Padre mío. Y Jesús lo dijo. Y contra toda esperanza, los 11 que quedaron en el cenáculo con cara de tonto, no, los 11 no, los 8. Los otros 3 se fueron con él, pero también con cara de tonto que se quedaron dormidos. Los hizo los grandes santos de la Iglesia primitiva, las columnas de la fe, los evangelizadores, los que crearon los cimientos del cristianismo en cuanto a hombres, ¿no? Porque el cimiento es Jesús. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios por excelencia, contra toda esperanza. Contra toda esperanza, mis queridos. Llamó a Pablo, llamó a todos estos, contra toda esperanza. Y podemos ver esta experiencia de Jeremías. Jeremías profeta, un anticipo de lo que es el discipulado. Cada personaje del Antiguo Testamento es un anticipo, tanto hombres como mujeres, del discipulado. Pero yo no sé por qué a mí, repito, a mí, me parece que Jeremías lo refleja de una forma especial. Cada uno en esto tendrá su experiencia, ¿no? Evidente. La experiencia de Abraham es infinita, por supuesto, pero yo, repito, hoy me quedo en Jeremías. La experiencia de Jeremías es pasar, como quien dice, de la altura de la contemplación a pisar en tierra y decir, ¿a dónde voy? Si nadie me escucha. Leemos Jeremías, capítulo 15. Vamos a ver, del versículo 16 en adelante. Dice Jeremías, cuando encontraba tus palabras, yo las devoraba. Eran las palabras que leía, iban al corazón y se le abrían. Y por eso las devoraba. Ama la palabra y se te abrirán. Ama la palabra y se te abrirán. Ámala. Dales la importancia de vida. No es una cosa más en tu piedad, no. Es la piedad por excelencia. Es la oración por excelencia, sí, por excelencia. Y Jeremías dice, yo encontraba tus palabras cuando oraba con ellas, ¿no? Las devoraba. Su alma devoraba estas palabras. Eran alimento de su alma. Eran para mí tu palabra un gozo, era la alegría de mi corazón. Se me llamaba por tu nombre. ¿Qué significa eso? De la misma forma que el templo de Jerusalén se le llamaba templo de Yahvé, Jeremías sabía que cuando recibía una palabra, su nombre era Jeremías de Yahvé, Jeremías de Dios. Pertenecía a Dios, porque Dios vivía en él. El templo de Jerusalén era templo de Yahvé porque la gloria de Dios habitaba en Jerusalén. Jeremías, que recoge la palabra en su alma, sabe que la gloria de Dios que está en su palabra habitaba en él. Y por eso su nombre es Jeremías de Dios, Jeremías de Yahvé. Se me llamaba por tu nombre. Qué alegría la de Jeremías, ¿no? Bueno, dice, no me senté en peña de gente alegre, o sea, no me divertí, no me fui de borrachera, ay, qué bonito, no. Por obra tuya solitario me senté. Lo que era para mí mi gloria, mi maravilla, me llevó a una soledad espantosa. Se apartaban de mí como si estuviera apestado, porque llevaba tu palabra dentro de mí. Y como no quería saber nada de ti, tampoco quería saber nada de mí. Lo dijo Dios a Ezequiel. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? ¿Por qué no le escuchaban? No te escuchan a ti porque no me quieren escuchar a mí. Pues Jeremías lo está viviendo, una soledad espantosa la soledad de Jeremías. Me llenaste de rabia, vaya forma de hablar, ¿eh? Estos son los hombres que Dios quiere, con los pantalones bien puestos. Señor, me pasa esto, me da rabia. ¿Qué haces? Porque ha resultado mi penal perpetuo y mi herida irremediable, rebelde a la medicina.
¿Será todo mentira? ¿Os imagináis el drama de Jeremías? De vivir la gloria de la palabra dentro de él. Y al ver el rechazo total, le da por pensar que a lo mejor se ha equivocado. Es tremendo lo de Jeremías. Más vale la pena morir de un infarto que vivir eso. Más vale la pena morir de un infarto que vivir lo que estaba viviendo el pobre hombre. Sufrió como nadie. De lo más elevado de la palabra de Dios en su corazón a decir, si nadie cree en esa palabra, ¿qué pinto yo aquí? Será todo mentira. Serás como un espejismo, aguas no verdaderas, y Dios que siempre responde. Ahí está lo bonito. Puedes quejarte con Dios con moderación, como Jeremías, con moderación. Y Jeremías oyó la respuesta de Dios y le dijo, a ver si Dios me da el don de poder transmitirlo. Sí, es Jeremías 15 del 16 en adelante. Entonces Dios me habló y me dijo así, si te vuelves porque yo te haga volver, si te vuelves y te conviertes, porque yo te convierto, o sea, porque te dejas convertir por mí. Hay gente que piensa que rezando se convierte. No se mueve un milímetro de sus soberbias y de sus pensamientos y de su lengua venenosa. Queda intacta, exactamente igual. No se mueve. No se mueve en absoluto. Y Jeremías ve que la conversión es gracias a la palabra de Dios. Porque yo te haga volver. No se te va a aparecer a Dios con un mono de carpintero volviéndote hacia él. No, te va a dar su palabra para que te vuelvas. Deja los milagros en paz. El mayor milagro que Dios puede hacer por ti es volverte hacia Él con su palabra. Volverte hacia Él con su palabra. Por eso dice Dios a Jeremías, si te vuelves, porque yo te haga volver, estarás en mi presencia. Ay, Dios mío. Puede oír Jeremías insultos, no vales para nada, eres un soñador, eres un iluso, eres un tal, eres un cual, que te has creído, que eres más que nosotros, tal. Jeremías está en presencia de Dios y eso le duele, pero no le alcanza el corazón, le duele, porque la ofensa duele, pero la ofensa no ha lugar para implantarse en su corazón. No ha lugar. El corazón está habitado por Dios. Si te vuelves porque yo te haga volver, estarás en mi presencia. Si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La palabra viva que está dentro de la palabra escrita. Eso es. Lo decían los santos padres de la Iglesia, que la palabra de Dios tiene un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo es lo que está escrito y un espíritu es lo que hay dentro, el río de agua viva que corre dentro de lo que está escrito, lo que nosotros llamamos el partir la palabra. Todo esto es un don de Dios, pídelo y pídelo y pídelo. Pero estas catequesis, repito, te ayudan una praxis, una forma de cómo partir la palabra, cómo partiendo de la conversión de Pablo hemos ido de un evangelio a otro, de un texto a otro. Y no te preocupes, Dios te irá diciendo textos conforme te vayas, como quien dice, haciendo cada vez más tuya la lectura de la palabra, el orar con la palabra. Dios irá que te lleve, como ahora, el texto de Pablo, te lleva a Jeremías, te lleva a San Pablo, te lleva a tal texto de aquí, cuál texto de allá. Es sacar lo precioso, lo que hay dentro de la palabra, de lo vil, que es lo que está escrito. Lo llama vil porque lo escrito no convierte. Te instruye en la mente, como los fariseos, que se la sabían de memoria y no reconocieron al Mesías. ¿Por qué? Porque tuvieron que escoger entre su propia gloria y la gloria de Dios. Y dijeron, no, ahí no, ahí no. ¿Y qué hacemos con Jesús? A la cruz y que no moleste. Y resucitó. Y desde su resurrección hay millones de santos y santas en el cielo.
y se abrazaron a su palabra. Se dejaron envolver por el abrazo de Dios. Entrar en la palabra es entrar en el abrazo de Dios. Ora con la palabra, sí, cuanto más mejor. Padre, no la entiendo, ya la entenderás, ¿eh? Y me he despistado y pasado la hora, me van a echar. Un buen abrazo.